La agrupación de relatores de fútbol IHE, junto con la Escuela de Periodismo de la Finisterra y con el apoyo de Postdata y Liga Sports, se organizó el primer conversatorio El relato deportivo y los desafíos del nuevo mapa de medios. El encuentro se dividió en dos paneles. El primero abordó la historia del relato chileno y contó con la participación de Alejandro Lorca y Ernesto Díaz Correa, destacados narradores deportivos que han ganado el Premio Nacional del Relato del Fútbol Chileno IHE. Además, el histórico reportero Eduardo Ítalo Mella compartió sus vivencias. El segundo panel fue sobre los desafíos y los nuevos escenarios del relato deportivo y estará compuesto por Rocío Ayala, periodista y relatora en Radio ADN y TNT Sports, Orlando Villagrán, relator en TNT Sports, y a Alfredo Ávila, relator en Pasión Albirroja de Radio María de Linares. Ambos espacios de conversación fueron liderados por Guillermo Santibáñez, conocido como Memo del Gol, periodista de la Universidad Finisterra, relator de TVN, relator en Liga Sports y Premio Nacional al Relator Destacado del País IHE 2024. A continuación, los dejamos con el conversatorio. De la mano de este conversatorio, el relato deportivo y los desafíos del nuevo mapa de medios, organizados por la Fundación Nacional de Fútbol IHE y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Saludamos a quienes hoy nos acompañan en este especial día. Alberto Pedro López Hermida, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad. A César Bustos Carrasco, director de la Agrupación Nacional de Relatores de Fútbol de Chile, IHE, Vladimiro Mimisa Cárcamo. A los distintos relatores, reporteros, historiadores, periodistas, autoridades y estudiantes de la institución que hoy nos recibe, familiares, amigos e invitados en general, y de forma muy especial, por supuesto, a nuestros invitados y a quienes serán parte del conversatorio del día de hoy. El Día Nacional del Relator del Fútbol en Chile se celebra el 5 de noviembre en honor al primer relato de un partido de fútbol que se realizó en el año 1933. El periodista Julio Moreno Toledano transmitió el partido por la radio El Mercurio. Fue en la final del primer torneo profesional de fútbol que se realizó en nuestro país. Final que correspondió a la Liga Profesional de Fútbol de Santiago entre los clubes Colo-Colo y Magallanes. Así fue como el año pasado se promulgó el proyecto de ley que declara el día 5 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Relator del Fútbol Chileno. A continuación, invitamos a pasar adelante a Alberto López Hermida, director de Escuela de Periodismo, que nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias, queridos colegas, alumnos, exalumnos y amigos. Hoy celebramos el primer Día Nacional del Relator de Fútbol y nos enorgullece que la agrupación que reúne a los relatores del país lo haga aquí, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Por un lado nos llena de orgullo porque significa una vuelta a casa de uno de nuestros egresados, que cuando estudió periodismo en este mismo espacio en el que estamos ahora, siempre mostró la necesidad de ir más allá de los ramos formales de su plan de estudio. Guillermo creó además sus espacios propios de periodismo deportivo que son recordados con mucha admiración y cariño por quienes coincidieron con él aquí. Los titulados de esta escuela siguen siendo parte de ella y Guillermo, como otros, lo demuestran al volver a casa. Es también motivo de orgullo el que estemos aquí porque esta escuela se caracteriza por formar comunicadores comprometidos con la verdad y con el poder de las buenas historias, más allá del soporte tecnológico a través del cual se transmita. En un mundo en el que la imagen es la que parece tener la última palabra, pienso que el relator deportivo, a quien celebramos hoy, demuestra la relevancia que mantiene la voz humana y no la generada por una inteligencia artificial para transmitir lo que sucede con precisión, pasión y respeto por la audiencia. No quiero ponerme denso, pero no deja de ser interesante investigar un poco el origen y significado de la palabra relator y la relevancia que tiene en lo que hacemos aquí, que es comunicar. Un relator, según su origen latino, es quien refiere alguna cosa de la que es testigo
o quien deja testimonio de los acontecimientos que presencia. No en vano, en el lenguaje propio de los abogados o leguleyos, muchas veces relator es sinónimo de notario, aquel que da fe a un tercero de algo que ha sucedido frente a sus ojos. Ser relator, y con esto termino mi momento etimológico, se distingue de ser un simple mediador o facilitador. De hecho, si me apuran, mediar o facilitar es algo que fácilmente podría ser una máquina programada para ello. Pero dar fe y ser testigo por medio de la voz es algo que está reservado exclusivamente para las personas humanas. Felicito a la Agrupación Nacional de Relatores de Fútbol y a todos los relatores del país, periodistas o no, por la tremenda labor que hacen día a día. Gracias por, literalmente, sacar la voz e inyectar de pasión no pocas veces a un país entero. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Alberto, director de Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra, e invitamos a don César Bustos Carrasco, director de la Agrupación Nacional de Relatores de Fútbol Chile IHE Vladimiro Mimisa Cárcamo, quien también se va a dirigir a los presentes. Muy buenas tardes, amables oyentes. Hoy nos reunimos en este conversatorio llamado El Relato Deportivo y los desafíos del nuevo mapa de medios. El partido ya está por comenzar, ya está todo listo y dispuesto en este hermoso set de la Universidad Finisterra para recibirnos a nuestros jugadores, los que estarán el día de hoy listos ya para saltar a la cancha. Primero que todo le quiero agradecer a las autoridades de la universidad, quienes amablemente han colaborado en facilitarnos estas instalaciones para realizar esta actividad tan importante para nosotros, los relatores. Hoy 5 de noviembre, como bien lo anunciaba Kevin, es el día del relator, dado el partido que se jugó allá por el año 1933, que fue transmitido por Radio El Mercurio, por el periodista y relator Julio Moreno Toledano, entre Colo-Colo y Magallanes. Como agrupación de relatores IHE, junto a la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterrae, organizamos este conversatorio no solo para visibilizar nuestra profesión u oficio, sino que también para celebrar nuestro día a lo grande. Aprovecho también de agradecer a nuestros invitados, grandes comunicadores deportivos, que el día de hoy compartirán sus experiencias, sus miradas también a través de nuestra labor y los nuevos desafíos que enfrentamos día a día en este nuevo mapa de medios. Quiero agradecer también a Guillermo Santibáñez, nuestro moderador y relator, parte de la Casa de Finisterrae, periodista y recientemente galardonado por nuestra asociación como relator destacado de la región metropolitana. Y a todos quienes hicieron posible esta instancia, a Kevin también, que nos aportó con la coordinación y por supuesto maestro de ceremonia de esta actividad. Como asociación hemos estado trabajando para potenciar primero, nuestra visibilización, para lo cual hemos desarrollado algunas estrategias de comunicación interna y externa, como este conversatorio y otro tipo de actividades con el afán de darnos a conocer, tanto en nuestro entorno interno como para nuestro público objetivo, que son finalmente los medios de comunicación y todos los entes relacionados con el fútbol, queriendo ser reconocidos, por supuesto, como relatores por nuestro trabajo, el cual es fundamental para toda transmisión deportiva. Queremos también crear comunidad. Todos sabemos los extenso que es nuestro país y por lo tanto como relatores y comunicadores necesitamos estar comunicados entre nosotros también para poder potenciar y poder conocernos y apoyarnos en las diferentes instancias que nos enfrentamos. Resaltar la premiación del Premio Nacional de Relatores fue una de las actividades más importantes que tuvimos durante este año, de manera que logramos también generar una mayor presencia en los medios, dándole participación a todos los periodistas, relatores asociados de nuestra asociación, quienes fueron capaces de generar distintos comunicados de prensa, los cuales fueron tomados y publicados por distintos medios. Voy a nombrar los más conocidos públicamente, como son TNT Sport, ADN Radio y TVN Deportes. Esta tarea queda implantada como desafío para los premios del próximo año, del 2025, para obtener también una mayor participación como organización y poder gestar, ¿por qué no?, una premiación que pueda ser transmitida de forma directa vía streaming o, como se dice en el medio, en diferecto, ya en algún recinto como este, por ejemplo, que nos pueda cobijar para ese tipo de actividades. Crear instancias de desarrollo profesional y educación, realizando algunos talleres de apoyo durante el año que vamos en curso,
talleres de comunicación digital enfocados en la marca personal y en la comunicación de medios digitales, así como también la realización de conversatorios como este, que es nuestro primer conversatorio presencial, el segundo de nuestra asociación por lo demás. Nuestro desafío se enmarca entonces en perfeccionar nuestro oficio utilizando la capacitación como principal herramienta, para lo cual estamos trabajando en formar la primera escuela o curso diplomado de relato deportivo. Finalmente, el 22 de noviembre del año pasado, un grupo de relatores de la región de Valparaíso y de la región metropolitana viajaron al Congreso, apoyados por el diputado Rubén Oyarzo y apoyados también por la Fundación Nacional de IHE Fútbol Chile, junto a Guillermo Lepe, que también está presente el día de hoy, presidente de la Fundación. Viajaron al Congreso Nacional para hacer presente este proyecto de ley. Entonces, hoy 5 de noviembre nos ponemos de pie por la visibilización de un oficio presente por años en las diferentes transmisiones deportivas, que nació en la radio y que posteriormente llegó a la televisión. Las voces que a diario escuchamos son tremendamente familiares. En nombre de esas voces, a las cuales representamos de norte a sur en nuestra agrupación, queremos celebrar hoy el Día del Relator del Fútbol Chileno. Detrás de este arte existen hombres y mujeres que tienen el talento natural de narrar situaciones y llevar emociones a las casas. Somos parte importante de cualquier transmisión deportiva, incluso sin importar la disciplina. Lo escuchamos en lo que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Es por esto que reconocer nuestro día es un primer paso para reconocer esta actividad y darle la importancia que merita, reconociendo en él a los grandes relatores que ya no están, y a todos los que hoy desde sus vitrinas son capaces de continuar este oficio. Hoy detrás de un relator o relatora encontramos distintos profesionales, profesores, ingenieros, abogados, periodistas, locutores y un sinfín de profesionales y autodidactas, personas con años de trayectoria que comienzan un camino cargado de sueños, como quizás los alumnos que están presentes el día de hoy, y que en muchos casos quieren también obtener mejores condiciones laborales. Y no me refiero a las condiciones o a los tratos que tienen con sus empleadores, sino que me refiero a las condiciones que a veces nos encontramos en los estadios. ¿Ya? Que este Día del Relator, entonces, del fútbol chileno, trepe y trepe por nuestra larga y angosta faja de tierra con un gran abrazo de gol. Muchas gracias. Pero vamos a comenzar presentando a quién será el moderador de este evento del día de hoy. Periodista y magíster de comunicación estratégica y digital de esta misma universidad que hoy nos recibe, más de 10 años de carrera en medios de comunicación, como por ejemplo Radios Bio Bio y Radio Santiago, actualmente relator en TVN, NTV y Canal 24 Horas, Premio Nacional al Relator Destacado de la Región Metropolitana este 2024, directamente desde Antofagasta. Fuerte el aplauso para Guillermo Santibáñez. Directamente desde Al Aire Libre en Cooperativa, es apodado el pequeño gigante de Curicó. Pelota en la red, mató, mató, mató. Sé que ya se les vino su nombre a la mente. Les damos un tremendo aplauso a don Ernesto Díaz Correa, un verdadero docente del relato, quien es probablemente el que utiliza más palabras de nuestro idioma, de nuestro vocabulario. Me voy a permitir citar alguna de sus frases. El partido está más entretenido que el show del Cefam de Talcahuano. Contraataque más peligroso que monja con maleta. Y la defensa está dando más licencias que los guardias del Ministerio de Desarrollo Social. Alguien quien personalmente admiro mucho, don Alejandro Lorca. Fuerte el aplauso. Hace poco llamamos a don Vladimiro, quien nos comentó que estaba un poquito delicado su garganta, por lo tanto extendemos las disculpas que nos hizo llegar, pero obviamente les pido que le demos un fuerte aplauso a quien lleva su nombre en la Asociación de Relatores de Chile. Le mandamos un fuerte aplauso a Vladimiro para que nos escuche desde casa. Todo suyo, Guillermo. Bueno, primero quiero agradecer a la Escuela de Periodismo de la Finis en mi casa. Yo en este estudio me titulé como periodista hace años, con Jorge Rivas, que está por ahí, que me puso una nota reguleque. No, sí, fue generoso en la nota. No, de verdad, Jorge Rivas es un profesor muy estricto. Así que no, agradecer de verdad a la escuela por abrirme las puertas y a nosotros como relatores darnos este espacio, porque es una escuela que fomenta el aprender haciendo, que a veces suena como un eslogan de universidad en tiempo de admisión, pero acá había una radio, había un canal de televisión, teníamos domadores de historia en ese momento, DM Radio, teníamos un programa que se llamaba Mojando la Camiseta, hacíamos muchas cosas, así que de verdad esta escuela fue mi casa y le agradezco mucho tener la oportunidad de estar hoy día con ustedes acá. También quiero comentarles que
esta instancia para nosotros como relatores es muy relevante, porque es la primera vez en que tenemos un día para poder relevar esta pega. Yo siempre le he dicho a los amigos, como a Leo Grante, que viene llegando, ¿cómo está Leo? Tremendo relator, que es muy difícil a veces para un relator tener que llevar adelante una carrera en un medio que cada vez se achica, en un medio que cada vez se cierra, pero que no deja de ser apasionante, no deja de ser hermoso. Y acá, por ejemplo, está Ernesto Díaz y está Alejandro y muchos colegas que están acá que le han puesto voz a la historia del deporte. La historia del deporte no tendría esa connotación en un pueblo sin la voz de ellos o de muchos de los que estamos aquí. Entonces, yo quiero partir con eso. En cómo ustedes han vivido en este rol, ¿no? de contar historias, pero además en escribir la historia, porque uno cuando habla del Mundial del 62, uno lo asocia a un relato, o a la Copa Libertadores de Colo-Colo con Vladimir, o incluso ahora con las Copas de América. Hay relatos que marcan vidas, que marcan historias y que marcan el deporte, y ustedes son parte de esa historia. ¿Se sienten así, Ernesto? Sí, absolutamente. Las historias de las transmisiones deportivas te marcan en un país entero, a una audiencia de 18 millones de habitantes en nuestro país. Es muy generoso el periodismo deportivo y es muy generoso el relato deportivo porque te permite conocer, te permite viajar, te permite poder transmitir los partidos más importantes que existen en el fútbol chileno a nivel mundial, cuando es un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos o Copas Américas, y eso es lo más relevante de una transmisión, en el cual te genera mucha expectación en un país, te genera mucha expectación en el medio que estás trabajando, mucha responsabilidad. Y tú lo quieres hacer bonito, dependiendo de cómo sea también el resultado. Si el resultado es fantástico, tu transmisión va a ser extraordinaria. Hay momentos en la historia del fútbol chileno. El Mundial de 62 yo no lo relaté, lo tenía que haber estado en mi misa. Pero sí conozco la historia. Y esa historia debe haber sido maravillosa para quienes lo narraban, para quienes lo comentaban en la radio y en la televisión, y para el público en general que estaba presenciando ese campeonato del mundo. Y tantas historias más. Yo me voy a trasladar a una que para mí fue una de las más importantes en la historia del fútbol chileno, y que me dio un paso importante en la vida para seguir el oficio de relator deportivo. Estábamos en el año 1998 en Wembley, el 11 de febrero, con el gol de Marcelo Salas, un pase extraordinario del Coto Sierra, y en el cual se le gana a Inglaterra por 2-0. En ese instante, yo estaba transmitiendo en directo para Radio Cooperativa, y nace la frase "no estamos soñando, es verdad". Y me di cuenta en ese momento que yo di un salto, di un paso, y ese paso fue que no lo di solo, sino que me ayudó la selección, me ayudó el Matador Salas, me ayudó el público, me ayudó la radio. Y eso es lo más importante, reconocer que los medios de comunicación son el fundamental, es fundamental el medio de comunicación para lo que tú estás haciendo, que es narrar, comentar o simplemente informar. Alejandro. Yo parto señalando lo que dijo el jefe de carrera: relatar es ser testigo. Es tener la fortuna de haber sido confiado por un medio a estar presente en un evento de relativa importancia, de gran importancia, de mediana importancia. Quizás si eso es indiferente, quizás si eso da lo mismo, pero es el hecho de ser testigo, de tener ese privilegio y esa obligación, el privilegio de estar y la obligación de contarlo. Y en cuanto a la obligación de contarlo, no da lo mismo el cómo hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad al respecto. Tenemos una responsabilidad para con la gente que nos escucha, para con la gente que nos ve.
tenemos una responsabilidad inicial para nosotros, la responsabilidad primero de ser veraces, porque no obstante ser relatores, muchos de ellos lo son de profesión periodista, otros no somos periodistas, tenemos otras profesiones, en fin, pero hay una obligación primero con la verdad, con decir lo que uno está viendo, con las exageraciones propias del relato, pero con la verdad como norma y como horizonte. Segundo, tenemos la obligación de construir el relato, creo yo, de la mejor manera posible, con el mejor lenguaje posible. Yo no soy, Ernesto, muy amigo de estas licencias que han surgido últimamente con los lenguajes acotados, con las expresiones coloquiales a cada rato. Me parece que hay que adornarlo, me parece que cada uno tiene su propio sello, su propio estilo, pero que hay un lenguaje riquísimo, vasto, enorme, amplio, como es el idioma español o el idioma castellano al que nosotros debemos ser fiel. Yo creo que en ese sentido no hay que olvidar nunca que el relato es una construcción oral y el edificio fundante siempre es la palabra. Nosotros somos testigos y además tenemos esta obligación de construirlo con la palabra. Y tenemos también la obligación de hacerlo con nuestro propio sello. Esta es una de las tareas, los que veo a varios que estuvieron en el curso de relato que hicimos hace algún tiempo, partiendo por Guillermo. Fui alumno el 2014. El 2014. Yo siempre he dicho que una de las tareas finales de un relator es la adopción de un estilo, de una manera de contar, de una manera de acercarse al suceso que uno está narrando, que uno está contando con sus propios recursos, con su propia manera de entender y de expresar el fenómeno. Y ese estilo tiene que ser propio, natural, no puede ser impostado, tiene que ser absolutamente un estilo que te sea cómodo porque te fluye. Yo creo que desde esa perspectiva, Guillermo, ciertamente que uno tiene esa responsabilidad, esa obligación, y te reitero, a Ernesto le ha tocado en suerte sudamericanos, mundiales. Yo he tenido otro tipo de eventos menores, pero siempre, por pequeño que sea el partido, por pequeña que sea la actividad que nos toque relatar, el compromiso es el mismo y quizás aún mayor. Y tiene una emoción y una pasión igual. Exactamente. Y esa es también otra de las labores fundamentales del relator. Qué bueno que Ernesto lo haya apuntado. Transferir emociones. Si no somos capaces de transferir la emoción, la sola pulcritud en el lenguaje no genera una tarea completa. Hay que transferir la emoción del momento, hay que hacer sentir al auditor y al telespectador que este es un evento único, importante y que somos testigos de este evento y que le procuramos transferir a través de la magia perenne de la palabra esa emoción que está circundando ese partido. Usted lo decía recién, de que muchos de los que estamos acá, que somos parte hoy día de la agrupación, y de hecho los que van a estar también en parte del panel, estudiamos relato con usted, en este caso, y también, pero yo siento de que si bien en el curso de relato, incluso acá en la universidad cuando estudié periodismo me enseñaron a contar historia, y usted me enseñó tal vez a usar la voz, pero yo siento que yo también aprendí escuchando. Y escuchando a Ernesto seguramente en radio, escuchando Bio Bio Deportes, escuchaba ESPN Radio, Bio Bio Deportes en esa época, o el Carrusel Deportivo, Radio W, que después fue ADN, lo que hoy día, o ADN en Cooperativa. De hecho, en el colegio me echaron una broma porque yo decía, gol, gol, gol de BCI, tus sueños, tu vida, tu banco. Una estupidez. Está bien. Pero, Está bien. Pero, ¿a quiénes escucharon ustedes? Estaba rayado, sí. Sí, estaba rayado. Porque hablamos de historia también. Y, por ejemplo, claro, yo me interesaba en el tema y muchos también de la gente joven que nos acompaña se ha interesado. Yo, por ejemplo, gané hace poquito ese premio de Raúl Prado Cavada. Y empecé a investigar, murió muy joven, pero era un tremendo relator, hay video en YouTube. Hoy día mi amigo Eduardo Tolomella, que está acá presente, que no sé si está por acá Eduardo, fondo, que es un tremendo periodista. No, acompañe Eduardo. Eduardo, ¿por qué no después nos acompaña acá en el escenario un momento? Un momento nomás. Venga. Eduardo. Es que tú eres de los inicios de la radio también acá, desde los años 80. Por ejemplo, Eduardo me ha hablado hoy día de Hernán Solís. Eduardo Tolomella, que fue la dupla de Vladimiro y Misa por muchos años. Por muchos años, histórico.
Y para un relator, el periodista en cancha y el comentarista es, pero... Fundamental. Fundamental. Mi jefe en punto... Esto apoyo. El comentarista y el locutor comercial. El puesto de cancha y el locutor comercial. Bueno, es un equipo. Es un equipo en el cual todos se tienen que complementar y andar a la perfección. Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo lo hacen? Porque hoy en día mi locutor comercial hace 3 años que está en Viña. No está al lado mío ni en la radio ni está en el estadio. ¿Ya? Está en su casa. ¿Y cómo lo hacen? Sale igual. No se nota. No se nota. La magia de la Nosotros radio. apretamos una tecla. Es la magia, claro, nosotros... claro, también ustedes para el locutor. Lo que decía Alejandro, el relato es pasión, es arte, es una pintura, donde tú tienes muchos tonos, donde tú le puedes dar el viraje que quieras, le puedes dar intensidad, le puedes dar ritmo, le das emoción, lo bajas, tiene quiebres, hay pausas, hay imaginación, hay mucha evolución en cuanto al partido mismo. Creatividad. Y creatividad y ubicar al auditor en la cancha. Eso es fundamental. ¿Para dónde está atacando el equipo de Colo-Colo? ¿Hacia el arco norte? ¿Para dónde está atacando la U? Hacia el arco sur. ¿Dónde está la pelota? Está por el lado de la cordillera, populares, preferenciales, 3/4 de cancha, círculo central, entrando al área, un costado de la zona. Marcar todo eso porque el auditor te va siguiendo. Porque si no sería un ir y venir y tienes que nombrar bien el jugador, destacar al jugador, destacar el lugar donde está la pelota, que es muy pero muy importante para mí. Ahora eso pasa en radio. Alejandro le debe pasar diferente en televisión. Yo estoy hablando de radio. Claro. En televisión usted se apoya en la imagen. Es distinto. Siempre hemos conversado que en materia de relato son dos formatos muy distintos, radio y televisión. Tienen sus puntos comunes, pero tienen bastantes divergencias. Lo que dice Ernesto en radio es así. En radio la obligación es muchísimo mayor. Por eso yo siempre les decía que el relato madre, el relato esencial para un relator es la radio. Para mí, quien no ha hecho radio, y hacer radio no significa estar un semestre ni un par de años. Para mí hacer radio es por lo menos 5 o 10 años hacia arriba. De verdad queda prácticamente cojo en cuanto a formación de relato. Para mí la radio es absoluta y vital, es esencial, es primordial, porque la radio es el ejercicio mayor. En la radio, como dice Ernesto, uno tiene que decir quién lleva la pelota, en qué lugar de la cancha, qué jugador la conduce, con qué superficie la conduce, qué jugador o qué jugadores van a la marca, a qué distancia está del arco contrario, quién otea el horizonte por la derecha, quién aparece por la izquierda como eventuales receptores de un pase, ¿cuánto etcétera. público hay? ¿Qué Exacto. temperatura existe? Exacto. Todo eso. En televisión es mucho más acotado. En televisión, los fundamentales, los celulares, la identificación. El rol de la identificación es muchísimo mayor y por lo tanto el margen de error... También. Y las redes hoy en día no perdonan. Y las redes no perdonan. Por lo tanto hay que equivocarse lo menos posible. Pero les diste muchos años a los chicos, 10 años en radio para poder... No, mucho. O sea, es que mucho, hoy en día está difícil. Sí, mucho, yo creo que es dejémoslo demasiado, en 5, ¿no? pero tiene que ser un tiempo, tiene que ser un tiempo importante. Como dice mi gran amigo Marcelo Bielsa, lo dice Ernesto, así que el atajo no te lleva muchas veces es verdad. A la meta final. Es verdad, pero y cuidado con el jardín y pisar las flores también. Hay que dar la vuelta y darle un poquito larga, pero la vas a dar bien. Exactamente. Y no 10, a lo mejor 5, muchachos. Oye, pero concordamos en que la radio, el relato radial es base. Ahora, en televisión el desafío es ese, es la identificación, pero es también entretener y emocionar con menos recursos. Y allí está un desafío al ingenio, un desafío a la creatividad, un desafío también a las nuevas generaciones de relatores, porque suele utilizarse la expresión relato televisivo sinónimo de relato fome, de letargo, de monserga. Yo creo que no es así. Yo creo que no es así. Hoy por hoy nosotros somos muy tributarios del relato argentino. En general hay muy buenos relatores argentinos, como hay otros no tanto. Y el relato televisivo argentino cada vez tiene más elementos radiales. Es más radial. Es más radial. Yo creo que hay elementos propios de la radio que sí se pueden incorporar sin generar una disrupción en el relato televisivo, pero exige un desafío de creatividad y de búsqueda de un sello propio. En la medida en que ustedes encuentren este sello y lo impregnen en un relato televisivo y lo hagan entretenido,
prácticamente no va a haber Ahora, mayores diferencias. Eso no ocurre de un día para otro. No. Es trabajo. Por eso yo hablaba de un tiempo largo. Sí. Yo le preguntaba a ustedes a quienes escuchaban. Yo escuchaba a Eduardo Italomeya cuando chico. Yo a don Vladimiro. Yo también lo escuchaba. Yo a don Vladimiro. Oye, pero Eduardo hoy día, que a todo esto es un influencer en Facebook. Eduardo publica en Facebook y tiene 100 me gusta. Sí. Sí, bueno. Estaba bien. Hoy día, por ejemplo, hablábamos con Eduardo y me hablaba de Hernán Solís, de Gustavo Aguirre, de Darío Verdugo, el mismo Raúl Prado que conversábamos recién, Carlos Campuzano. ¿Cómo ha sido también, Eduardo, tu tránsito en los medios? Gracias por sumarte al panel. Porque tu trabajo ha sido de la mano de los relatores, por años. Bueno, lo primero agradecer a la universidad esta posibilidad que le da a los estudiantes de poder compartir con dos grandes relatores y con dos grandes amigos del mundo de las comunicaciones. Bueno, como todo niño, uno le gusta el deporte, a mí principalmente me gusta mucho el fútbol, y mi primera admiración fue para Hernán Solís. Él fue el que me motivó, lo escuchaba sin saber yo incluso en qué radio estaba, porque en aquellos años había muchas radios que... Radio Nacional, ¿no? Estuvo en la radio Yungay, estuvo en la radio Cooperativa, estuvo en la radio Pacífico, estuvo en la Nacional. Antes habían 8 o 10 radios que transmitían fútbol. Ojalá Hoy día está muy acotado el tema, a radio. Por lo tanto, yo encuentro muy meritorio lo que hace Lorca, lo que hace Ernesto, lo que hacen muchos relatores jóvenes que estén insertos en el medio. No es fácil. Cuando hoy día tenemos un abanico más acotado de radios. Hoy día no sé si ustedes me ayudan, pero deben haber 5 radios que... Son 4. Que transmiten fútbol. 4 FM. Sí. Y muchos medios digitales que se autofinancian. Que eso es muy bueno y es fundamental para los chicos. Entonces, uno antes hablaba de radio chilena, radio minería, radio corporación, radio nacional. Han ido desapareciendo. Y bueno, a mí me gustaba Hernán Solís, lo seguía. Soñé algún día con ser relator, pero no me dio para ser relator porque no me preparé tampoco lo busqué con mucha ansiedad, sino que se me dio la posibilidad de comenzar a trabajar en cancha. Y lo tomé con mucha pasión desde el primer día hasta cuando pude, hasta el 2007, 2008, que se cerró la radio chilena. Yo me siento un reportero, me siento muy feliz, muy realizado, pero gracias al sueño de querer estar como relator, como lo son ellos. Hernán Solís fue el que me impulsó, mi reconocimiento para Santiago Chavarría, que hace muy pocos días ha partido. Él me abrió las puertas también en Radio Yungay y ahí comencé. Yo siempre he dicho, a lo mejor es un error mío, pero siempre he dicho que el relator debe ser relator, el comentarista y el reportero. Yo lo comparto, no sé ustedes. No sé cuál es la visión que tienen ustedes. Y los roles son muy importantes en una transmisión deportiva. O sea, un relator podría hacer otros roles, pero... No, el relator está perfecto, sí. ¿Y un comentarista relator? Yo cuando estoy con Bartichotto no me meto en la pegadera. En la pegadera. Perfecto. Él a lo mejor me pide una opinión, yo se la pido, o cualquier comentarista, pero lo que dice Eduardo igual, y abajo el reportero, el puesto de cancha, fundamental. Tiene un rol clave. Fundamental. En tele lo mismo pasa, Alejandro, sí, ¿no? Claro. Quizás si hay una mayor interacción con el comentarista y en una transmisión en televisión, por lo menos en el formato de TNT, suelen haber dúos, más el periodista en cancha. Y uno tiende, sobre todo en situaciones de polémica, de análisis reglamentario, muchas veces intercambia una opinión con el comentarista. Pero sí, desde el punto de vista esencial, la labor nuestra es el relato. No. Uno le da el pie, bandejea al comentarista, 15 minutos del primer tiempo, dominio de Calera en estos primeros 15 minutos, para que el comentarista a modo de pie... Sí. Ilvane su opinión. Bueno, estamos hablando un poco en esta primera etapa yo les quería plantear el tema de la historia, ¿no? Yo les preguntaba a quiénes hemos escuchado, acá está Eduardo, que es un reportero histórico que trabajaba también con relatores, pero me surge la pregunta en cómo también logramos que se conozca un poco más de la historia del relato, porque lo decía Kevin al inicio también César, son 94 años de la primera transmisión radial, y si uno pregunta seguramente a muchos estudiantes o a muchos relatores jóvenes, no saben justamente tal vez de Sergio Verdugo, de Raúl Prado. ¿Cómo podemos hacer que esto también vaya creciendo? Porque ustedes, por ejemplo, hoy día están las redes sociales. Yo veo a Ernesto que es muy activo en redes sociales, Alejandro también.
Le he dicho que ocupe mejor el Instagram, con más fuerza, Eduardo de influencer en Facebook. Entonces vamos creando una imagen digital que permite que nos conozcan más. Pero hay un mundo del relato que no parte con, no sé, voy a dar un ejemplo muy simple, con Pedro Carcuro o con Ernesto en el 98. O no parte con Vladimiro en el 91 en la Copa Libertadores de Colo-Colo, y así. Hay mucha historia detrás, pero no se conoce. ¿Cómo podemos hacer, tal vez desde la agrupación, o desde nosotros, o de la misma escuela, que esto también se vaya conociendo, ¿no? Yo vivía en Curicó. Toda la vida he vivido en Curicó. Viajo, estoy en Santiago y en Curicó. Los fines de semana, para mí era sagrado escuchar los relatos deportivos, los partidos de fútbol, de radio. No existía TNT Sport, no está ESPN. No. Solamente teníamos de vez en cuando algún partido de la selección, de las clasificatorias o eliminatorias, como se decía anteriormente. Pero yo vivía el sábado y el domingo escuchando a Hans Marvit, a Raúl Prado, a Vladimiro Mimisa, a Carlos Alberto Bravo, a Nicanor Molinares de la Plaza, a tantos relatores que yo lo único que quería era algún día poder relatar fútbol, poder relatar como lo hacían ellos en radio. Y yo me sentaba en mi casa a escuchar los partidos, escuchaba Deporte Total de Radio Minería cuando te comentaban de todos los estadios, alarma de gol, escuchamos dónde. Y esa era que tú tenías la Polla Gol al lado y sabías cómo iba Cobreloa con Huachipato, cómo iba la U con Audax, cómo iba Unión con Magallanes. Y eso era maravilloso. Y en todos lados, vamos a Concepción, vamos a Viña, vamos a Talcahuano, vamos a Talca, tenía ahí el corresponsal en directo. Y era con teléfonos análogos, no había línea digital, no existía. Y las transmisiones salían espectacular. Y yo me crié en ese ambiente de escuchar a esos relatores. Y el favorito mío era Vladimiro Mimisa, que somos dos, que me dio el impulso, me dio la fuerza, me dio las ganas. Y cuando se retiró, que yo todavía lo tendría en mi equipo, me dijo, tú tienes que seguir con esto, del estilo, de la tradición, del relato en radio, la instantaneidad, la emoción, la pasión del relato en sí en los partidos de fútbol. La velocidad que tiene Vladimiro. Es una cosa que yo lo escucho era impresionante. Y lo que me causa, bueno, yo me emociono mucho cuando relato los partidos de la selección, me pongo la camiseta, soy uno más en la cancha. Viví mucho la generación dorada desde cuando clasificaron en Paraguay para después ir a Canadá el 2007 y esa generación maravillosa que nos dio todo. Y yo la seguí de pe a pa, entera, completa. Entonces, yo me emocionaba mucho con los jugadores, con ellos, porque los vi desde chiquititos, desde cuando tenían 15, 16 años. Entonces, me emociono y esa emoción que yo narrando traspaso y la gente se emociona. Y cuando te dicen que te emocionaste en un gol, que te emocionaste en una jugada, que te emocionaste cuando terminó el partido y lo cerraste, estáis pagado. Y es real, además, Alejandro. Parto por el final, de los relatores que a mí me inspiraron, ciertamente y por amplio margen, Vladimiro Mimisa. Yo lo dije hace poco, cuando tuve la fortuna de recibir un premio, que no he escuchado nunca en radio, en los medios chilenos, relatar fútbol mejor que Vladimiro Mimisa, con el perdón del Néstor, de todo. No, por favor. Yo de verdad lo que él brindó, sobre todo en la Copa Libertadores del 91, que debe ser sin duda su transmisión más icónica, pero infinidad de campeonatos, yo era también un fan permanente de Vladimiro. Yo lamentablemente no hemos podido reunirnos, pero un honor que él todavía esté activo haciendo sus cosas y comparto, creo que incluso podría perfectamente estar relatando. Raúl Prado también me tocó mucho seguirlo y me parecía un relator extraordinario. En otra línea, Hans Marvit, técnicamente de los mejores relatores radiales, lo conversábamos nosotros en clase, esto de describir el lugar de la cancha donde se lleva la pelota con la naturalidad, con la precisión con que él lo hacía, es de los mejores en esa faceta. Yo creo que Carlos Alberto también, Campuzano. Sin duda, claro. Sí, partió muy temprano, muchos no lo alcanzaron, pero un tremendo relator. Sí, sin duda. Mucha fuerza. Sí. Ahí hay varios nombres. Y en cuanto a... Milton también.
Era un buen relator de radio, sí. Muy buen relator de radio. Yo lo escuchaba Sí, en la Nacional sí. de Chile, extraordinario. Sí. A mí la Bio trabajé con Juan Ramoncito. También. Y también yo a Juan Ramón lo admiraba mucho. El ritmo que JR agarraba, un ritmo. Zona caliente. JR un poquito más pausado, Más pero pausado. describe bien. En zona caliente era como llegaba al área y se transformaba. Eso también es un tema relevante que podemos conversar. Esto da para mucho, pero los temas de gusto. Cada uno tiene su estilo, Sin hay duda. forma. Sí. La voz tiene esa magia de generar diferentes y millones de formas, de versiones. Y evidentemente eso hace que haya muchos estilos de relato. Ahora, y ninguno es mejor que otro, sino que son distintos y es a gusto del consumidor. hay cosas que hay que cumplir, lo que ustedes explicaban muy bien, el tema de describir la cancha, el tema de poder dibujar o no al auditor, al telespectador. Yo le quiero preguntar a Eduardo también, ¿cómo fue tu relación con los relatores? Porque a mí me pasó que cuando llegué a relatar me decían de que, y esto es que era un círculo cerrado, que era un círculo como de gente que no estaba dispuesta a nuevas generaciones. Y yo me encontraba gente como Alejandro y Ernesto, que tienen un corazón gigante, el mismo Pedro, y así muchos más, que de verdad quieren enseñar, quieren compartir su experiencia, y que esto también sea cada día más profesional, que haya más relatores. Yo creo que es una visión errada. Yo creo que los relatores siempre han sido generosos, en general. Cuando yo partí con Santiago Echavarría y Darío Verdugo, que muy pocos saben que fueron dupla. Fueron dupla en la radio chilena. Y yo partí por ahí por el año 81 con ellos. Cada 15 días la radio chilena transmitía los partidos de Magallanes. Y yo además trabajaba en esos años en Canal 11. Había estudiado electricidad industrial en la USACH. Y ellos fueron los primeros relatores que yo tuve la oportunidad de trabajar en cancha con ellos. Después, como a los 6 meses, me llamó Juan Antivil con Francisco Ortún, pero el papá de Pancho, que también era Ortún, o sea que era relator, y se fueron a la Panamericana. Y de ahí me llevaron a la radio Panamericana. Y ahí trabajé con Juan Antivil, con el gringo Marvi, como relatores. Y después del 87 me llama Juan Facuse primero y después Waldo Mora, para estar prácticamente 25 años en Radio Chilena con grandes relatores, Carlos Alberto Bravo, Vladimiro Mimisa, Carlos Alberto Campuzano, se me pueden olvidar algunos, Ernesto que venía comenzando, Pepe Ormazábal que venía comenzando. Así que yo siempre he tenido buenas relaciones con ellos y como mi sueño no era ser relator, sino que un buen informador, nunca me preocupé de yo llegar a ser relator, no era mi propósito. Cuando me di cuenta que lo hacía bien en cancha, modestamente, me quedé ahí para siempre y he sido muy feliz y muy contento de lo que he realizado como reportero y principalmente como informador de cancha. Es una pena que hoy día los informadores de cancha no estén en la cancha. Sí, ese es otro tema. Sí. Porque antes se llamaban así, informador de cancha, porque uno estaba en la cancha, al lado del arco, le colocaba el micrófono al portero. Lo otro, cuando íbamos al Estadio Nacional, yo pagaba bajo Marquesina para ver los relatores que se instalaban en el balcón cuando terminaba el primer tiempo, y tú los mirabas, los observabas, y eran inalcanzables. Estaba Carlos Alberto Bravo, Mimisa, Hans Marvit, Raúl Prado, Milton Milla, Abraham Dueñas, Julio Martínez, Sergio Livington comentando. O sea, imposible ir a sacarse una foto en ese momento porque tampoco no había el celular. No. Imposible pedirle un autógrafo porque tenían su genio y eran grandes, eran como son hoy en día los rostros de televisión. Eso eran los relatores deportivos. Eso eran. Ahora, usted también, gigantes. Usted también tiene esa fama. No, pero hoy en día... Cuesta mucho sacarse una foto con él. Hoy en día es distinto. Año 2006. Y yo voy al Monumental y me saco fotos con todos los hinchas de Colo-Colo. Antes era ¿Sabes por qué me acordé? Porque yo soy de Antofagasta. Y el año 2007, o sea, Colo-Colo fue campeón en 2006 con el Vichy Borgi y mi familia era de Colo-Colo. Y después la cooperativa vendía esos CDs con su relato y una canción de Chano Garrido. Y mi papá compró el CD. Y después fuimos al estadio y siempre viajaba. Y yo hicimos la fila y usted nos firmó
¿Sí? Sí. Hace poquito hablamos, ¿se acuerda? Y le mandó un saludo y todo el tema. Bueno, Esas cosas son bonitas. Sí, son lindas. Lo vendiste, después me contaste. Sí. Yo también, Los Miserables hicieron un CD. Sí, ese Y yo fui la intro. La introducción de los 13 temas y ahí aparece el crack y el crack está en todos lados, hasta en Argentina lo he escuchado. Sí, en bueno. Paraguay, en Uruguay, en Colombia también. Es ¿No? forma está en la historia, yo creo. Sí. Y Alejandro, vamos a cerrar después esta conversa para que la gente que nos acompaña pueda preguntar. Pero yo no quiero dejar de terminar esto también de consultar de dónde nace tu interés de enseñar este oficio, de compartir tu conocimiento. En esto también lo ha hecho. De hecho, me comentaba el otro día que él hizo curso en la Santo Tomás, en otras universidades. Talleres de radio. Talleres de radio. Pero tú armaste un curso. Hay al menos 3 generaciones de relatores que hoy día todos, gracias a Dios, nos ha ido bien. Hasta que Fabián Astudillo, que también es de la Escuela de Periodismo de la Finis, el mismo Leo Brante, La Rocío, Orlando, Pato Vergara, y puedo seguir con la lista de relatores. Entonces, también, ¿de dónde nace este interés tuyo y cómo ha sido la experiencia? No, la experiencia ha sido maravillosa y yo creo que la iniciativa surge un poco por lo que tú en algún minuto preguntaste. ¿De qué manera podemos hacer memoria de este oficio? ¿De qué manera podemos dejar algo? ¿De qué manera podemos, para generaciones futuras, dejar algún recuerdo? Y yo creo que formar futuros relatores es una hermosa manera de dejar un legado. A mí siempre me ha gustado hacer clases. De hecho, cuando estudié en la universidad fui ayudante en un par de ramos, a pesar de que no era particularmente devoto del derecho, yo soy abogado. Pero aún así, el ejercicio de hacer clases a mí me agrada mucho. Y hacer clases de relato ha sido una de las mayores satisfacciones que yo he tenido. Porque tú te ves proyectado, yo me veo en Fabián, con el que ya hemos compartido muchos años, estuvo Rocío, estuvo Orlando, estuvieron varios de los que hoy por hoy están ejerciendo actividades de relato en radio, en televisión, acá, por supuesto, Yerko Vega. Senkovic. Hay varios. El aventurero. El aventurero. Bueno, esta aventura para mí ha sido muy, muy notable. Fueron 5 años, hicimos, me acuerdo, los 3 primeros con Claudio Palma, los 2 últimos solo. Y en ese sentido nosotros nos preocupamos de dar una enseñanza integral en función de que no solamente viésemos el tema del relato radial y del relato televisivo, sino también que los alumnos tuvieran la opción de tener una introducción a la historia del fútbol o introducción al periodismo. Había un ramo de reglamento, un ramo de educación de la voz, el taller propiamente de relato. Creo que ahí estaban los ramos, pero en el fondo procuramos... Ose, con arbitraje. Arbitraje, claro, reglas de juego con Enrique Ose. Tratamos de dar, ¿no es cierto?, un concepto global en función de las distintas tareas que tiene que asumir un relator radial y un relator televisivo. Así que ha sido una gratísima experiencia que Ernesto también conoce y domina y es una manera también de hacer ese homenaje, ese recuerdo, esa memoria que tú preguntabas, ¿cómo hacemos para que estas generaciones que nos precedieron, ¿no es cierto?, todos estos nombres importantes que dijo Eduardo, que dijo Ernesto, no queden en el olvido? Bueno, preparando, entre otras cosas, a las nuevas generaciones. Y para el director de la carrera, ¿no es cierto?, ¿por qué no? Futuros alumnos que hablen de la historia del relato, que hagan videos, que hagan trabajos, que hagan memoria. Esta artesanía del relato, este oficio del relato radial, televisivo, es hermoso y es una historia larga que parte, ¿no es cierto?, en aquel 1933 con Julio Moreno. Y lo que dice es verdad en cuanto el relato en sí tiene que tener también un buen fonoaudiólogo. Por supuesto. Porque te tienes que preparar, no llegar, porque hay que cuidar mucho lo que es la voz, la difonía, las cuerdas, se cansan. Yo he tenido varios problemas y gracias a Dios con los fonoaudiólogos he salido adelante. Hay que respirar bien, hay que modular, hay que relajarse, hay que calentar mucho antes del partido. Y eso es fundamental, un tecito, agua, las generaciones nuevas, no llegar y tirarse, no gritar un gol a todo chancho en el primer minuto o a los 5 minutos porque vaya a tener 80 y vaya a andar ahí a palos con la águila en cuanto a la transmisión. Entonces, acá en la Escuela de Periodismo de la Finis hay clases de locución.
Y todavía hay, ¿cierto? Ahí está Fernanda, muy Sí, bien. es muy importante. Importantísimo. La antes pronunciación, del la periodismo dicción, radial, hay la locución. La dicción es muy importante. Los matices. Exactamente. Sí, es la un- buena pronunciación. el arte No de la abusar. El relator no abusa mucho de las S. ¿Por qué no? Fernanda acá Porque no asiente. encaja. No encaja. Exacto. Y no encaja tampoco. No. Yo cuando escucho un relator y tantas las S y las S y las S, me vuelvo loco, que algo cambio. Chao. No. No, pero es verdad. Oye, se nos ha ido el tiempo volando y yo quiero dar el espacio para que la gente que nos acompaña, los colegas, los estudiantes, puedan hacerle algunas preguntas a Ernesto, a Alejandro y a Eduardo. Vamos a tener otro panel donde vamos a poder conversar un poquito más sobre los desafíos que vienen, pero yo sé que también hay muchas preguntas para Ernesto, para Alejandro y para Eduardo que nos acompaña también. Buenas noches, gracias por acompañarnos, profesor de la universidad, es un placer para nosotros tenerlo. Yo quiero preguntar a Alejandro Lorca, una duda que tengo de hace unos años. Enero de 2020, Coquimbo. Ya sé por dónde va, sí, claro. Ya. Me gustaría que tú contaras la historia, porque yo no me acuerdo con mucho detalle, pero sí recuerdo que ese día no te tocó transmitir un partido, te tocó transmitir otra cosa. Quiero decir también que lo hiciste muy bien, porque era muy difícil, porque no es lo que tú haces habitualmente. Y bueno, eso significa que el relator tenía que estar preparado para muchas cosas. Hace años que te quería preguntar esto, entonces quiero aprovechar la oportunidad para que lo cuentes. Y esa es una pregunta, perdón. ¿Quiero hacer otra? Para el reportero Contauto. Preguntarle que cuente él también cómo era el trabajo de los puestos de cancha en los entretiempos, especialmente en el Estadio Santa Laura. Y cómo lo hacía él para llegar primero a los jugadores y que sus compañeros no llegaran primero. Buena pregunta. Alejandro. Sí, mira, esa fue sin duda una de las experiencias más complejas que me ha tocado desarrollar en todos estos años que yo llevo en el relato. Enero del 2020, Coquimbo Audax Italiano en el Sánchez Rumoroso, en pleno proceso del estallido. Y recuerdo que alcanzó a jugarse prácticamente solo 15 minutos de partido cuando irrumpe por uno de los costados del estadio una facción ahí de gente aparentemente ubicada en la barra de Coquimbo, ingresan a la cancha y suspenden el partido a fuerza de agredir a la gente del canal, agredieron a los camarógrafos, rompieron las cámaras, otro grupo se fue a la tribuna y empezó a atacar también a la gente. Entonces, obviamente, el partido se suspende y estuvimos, no sé, 45 minutos, una hora, teniendo que analizar esta situación, conversar con el comentarista, si mal no recuerdo era Chamagol González en ese momento, y en una situación muy delicada porque hay que retrotraerse al momento y a las circunstancias en ese instante del estallido, donde con la perspectiva del tiempo y a fuerza de que aquí puede haber discrepancia con la gente, pero en ese instante se justificaba todo, absolutamente todo. Yo tengo una formación en Derecho y a mí me enseñaron que lo que yo vi eran delitos flagrantes, eran la comisión de delitos y no una manifestación adecuada de un descontento social. Y así lo hice saber con una voz lo más calma posible, digamos, pero no resté mi opinión, no me trajo muchos beneficios, sobre todo en redes sociales. Fui tildado de varias cosas, pero uno tiene que ser honesto con lo que uno sabe y con lo que uno tiene por valores y por principios. Yo lo que vi, tengo imágenes que todavía conservo en la retina, una señora joven con un niño de 4 o 5 años, abrazado, llorando, rodeado por 4 o 5 personas, blandiendo palos, blandiendo fierro y amenazándola para que se retirara. Si eso no es violencia, digamos, ¿qué lo es o qué no lo es? Entonces, esa imagen que la vi yo, que la vio el comentarista, que la vieron ustedes en sus hogares, yo no puedo decir que eso es una manifestación
de deseos ni de ansiedades que quedaron ocultas por los problemas sociales. Ciertamente que hay mucho de eso, pero no podemos confundirlo y amparar todo en un mismo saco. Yo lo que hice en ese instante fue decirlo de la mejor manera que podía, en un estado no menor de tensión y de nervios, donde ciertamente también la experiencia de hartos años te ayuda, pero créeme que fue de las experiencias más difíciles, más complejas. Afortunadamente las aguas tienden a calmarse, digamos, esto es pendular, de la extrema violencia o de un sector pasas al otro, y este país ha estado permanentemente así, sobre todo en este último tiempo. Una montaña rusa. Gracias, Alejandro. Eduardo, al camarín de Santa Laura. Sí, bueno, En los tiempos que podían estar los reporteros en cancha, en camarines. sí, bueno, quiero saludar a Leo Iturra, a quien lo conozco hace muchos años. No alcanzamos a coincidir en el diario La Tercera, pero yo trabajé antes, después llegó él. Y bueno, el ser reportero de cancha a uno le da, primero, estar muy cerca del sueño, de estar en la cancha. Lo que quizás como niño quisimos algún día jugar en el Nacional, no pudimos jugar en el Nacional, pero sí puedo decir que conocí todos los camarines del Nacional, cada rincón de la cancha, las redes, a los jueces, a los árbitros y a los jugadores principalmente. En aquellos años las puertas se abrían, uno llegaba temprano, entraba, conversaba con los jugadores antes de salir al aire, porque bueno, una transmisión radial, todos saben, la verdad que la transmisión es a las 4, pero uno tiene que estar a las 3, tiene que probar micrófono y conversar un poco, ir sabiendo qué equipo viene. El reporteo. El reporteo. Bueno, y uno se va haciendo amigo a la larga de los jugadores, y habían dos instancias, para ser sincero. Porque yo siempre, terminaba el primer tiempo, iba a donde un determinado jugador y lo agarraba primero, era porque me ponía de acuerdo con él. Cuando empezaba el partido, le decía, voy a dar un nombre cualquiera, Javier Marga. Cuando termine los 45 minutos, vente por este lado y yo te voy a entrevistar. Entonces, esa era una forma. Entonces yo ya tenía mirada a la presa que iba a hacer. Entonces, de repente todos corrían hacia un mismo protagonista. Bueno, y la otra era un poco más jocosa y más entretenida, porque el estadio Santa Laura tenía una reja tipo gallinero, que eran como cuadraditos así. Sí. Entonces, todos los informadores de cancha, que éramos 7, 8 en aquellos años, nos poníamos pegados a la reja. Entonces, yo siempre tenía dos, uno a este lado y otro a este. Y mientras ellos estaban ahí viendo el partido, yo les amarraba el cable. Le amarraba el cable a los dos. Entonces, cuando terminaron, todos salían corriendo y ellos quedaban con el micrófono en la mano. Hasta que me pillaron. Pues, claro. Pero bueno, era yo lo hacía de chacotero, nomás no para ganar, porque yo ya tenía identificada mi presa, pero era increíble cuando quedaban con el micrófono en la mano. Y aprovechando esta circunstancia muy cortita, al lado mío tenía el JR, tenía a Sebastián Saldaña. Entonces, yo siempre como que era medio picarón y estaba a la banca en los equipos. Entonces, voy a decir, Carlos Alberto Bravo, sí, se prepara Miguel Ramírez en Colo-Colo. Y Miguel Ramírez no estaba ni en la banca, pues no estaba. Y los otros, como me escuchaban, Milton, el JR, Milton, se prepara Miguel Ramírez en Colo-Colo. Y parece que Milton se dio cuenta que no, pues entonces le dijo, a ver, JR, le dijo, que sí, repítame la banca. Y en la banca no estaba. Pues. Y después me decía, oye, me dijo, te equivocas. ¿Para qué me escucháis a mí? Pues le decía, era de chacotero nomás, no sé. Pero bueno, anécdotas que podemos contar. Buena historia, Eduardo. ¿Y tenemos alguna pregunta para Ernesto, para cerrar este primer panel? Hay varias preguntas, el tiempo se nos va a hacer un poco escaso. Muy buenas tardes. Hola. Primer año Primer año. de esta escuela. Y mi consulta es si es que hoy en día las personas jóvenes que estén intentando ser comentaristas y relatores deportivos ven más como
relatores argentinos como influencia que los chilenos. ¿Cómo piensan ustedes eso? ¿Cómo lo ven? Buena pregunta. No, o sea, usted puede ver a quien quiera y después usted va a buscar un estilo de narrar o de comentar. Pero en Chile hay muy buenos comentaristas. Muy buenos comentaristas que te explican el partido 100% y que te lo describen de una forma fantástica. Yo mismo a veces no me doy cuenta, los tengo al lado y describen y hablan la estrategia, la táctica, el cambio, la posesión de la pelota, el 3-5-2, el 4-4-2, en fin, mil formas. Pero si usted ve periodistas, comentaristas, relatores argentinos, fantástico. Va a ser mejor después cuando va a tener más fundamento, va a tener más escuela, va a tener más donde sacar para poder llegar a lo que usted quiere. ¿Cuál es su objetivo? ¿Raúl? Bueno, Raúl también es un relator. Es un gran relator. Sí, un gran relator. Sí. Delfín. Sí. Trabajó con Milton. trabajé con Milton. Sí. Distintas experiencias. Ya, dejémoslo ahí. Bueno, lo que describía Eduardo Mella en los tiempos cuando él era reportero, hablaba del cable, porque anteriormente se ocupaba una máquina que se llamaba bomba, que era la que le daba energía a los micrófonos para poder hacer el trabajo bajo cancha, porque no existían los micrófonos inalámbricos que dieron más o menos la mitad de los 90 para adelante. Y eran máquinas que tenían que amarrarse con un cable que tenía 40 o 50 metros y recorrer la distancia. De repente, cuando pasaban la mitad de la cancha, se suspendió el partido o terminaba el compromiso, e iban todos los reporteros de ese lado. Era parte de la tecnología de la época, y esa es la pregunta a la cual me quiero abocar, porque ha avanzado demasiado la tecnología. Y aparecen los rumores de quienes dicen que, por ejemplo, el relator va a dejar de existir conforme la IA permita que exista voces computarizadas que lo vayan reemplazando. Esta es una pregunta para el siguiente bloque, sinceramente, pero no quisiera quedarme sin aprovechar la experiencia de Alejandro, de Ernesto, por supuesto, la de Eduardo, respecto a este punto, porque es algo que nos asusta a todos. Como periodistas ya estamos quedando medio obsoletos con las enseñanzas del pasado, estamos tratando de mantenernos a flote respecto a la situación de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la situación de los relatores en un futuro que creo que no es tan lejano como usted? Buena pregunta la de Raúl. El relato deportivo. La pasión, escribir un relato deportivo en directo, con 80.000 personas, con 45.000 personas en un estadio, en una definición, que sea una persona normal, y se lo vas a pasar a una computadora, un desastre. Horroroso. No lo entiendo. Yo creo, Raúl, que si hay alguna actividad, algún oficio, alguna artesanía propia y absolutamente distinguible por sus cualidades únicas, es el relato. Yo creo que pueden haber otras profesiones, me incluyo, por ejemplo, la de abogado, que es mucho más fácil de sustituir por la inteligencia artificial que esta. Quizás si los jueces puedan quedar indemnes, más no los abogados. Y así creo que hay otro tipo de oficios, de profesiones que pudieran ser sustituidas, creo. Pero el relato lo veo bien complejo, Me animo a pensar que es muy difícil, como dice Ernesto, sustituir algo que es absolutamente particular, distintivo. Tú tendrías que dotar a la máquina de las características de Ernesto, de Palma, mías, de un sinfín y te saldría, ¿no es cierto?, una Macedonia bastante particular y creo yo poco eficiente. Es mi modesta opinión. Lo veo complejo. Yo creo que larga vida a los relatores, don Raúl. Oye, pero yo creo que Raúl tiene en parte razón, porque si los relatores han tenido problemas en este último tiempo es producto del VAR. No. ¿El VAR? ¿Qué VAR? ¿De cuál VAR? El VAR que de repente anula un gol, que ustedes lo gritan y después tienen que deshacer. Pero es otro tipo de problema. Se tuvieron que adaptar. Eso es verdad. Sí. Se tuvieron que adaptar a la tecnología, porque en eso sí.
A eso voy yo. Entonces yo creo que lo de Raúl no es tan lejano porque hoy día el relator grita gol y ahora hay que esperar que lo que dice el VAR. Y ahora antiguamente la emoción era la emoción, el grito. Hoy día hay que jugar un poco con eso. Y si no tenemos que envolver el gol otra vez. No, hoy relato digital. Hoy hay que parar el VAR y después el tribunal de disciplina, una de esas. Sí. Oye, yo sé que hay más preguntas, pero tenemos que pasar al siguiente panel. Vamos a tener instancia que vamos a conversar acá con... Una última pregunta. Que te diga una cara de... Me veo como pena. Bueno, soy muy... Y quería preguntarles porque algo que viene desde lo que he visto yo, trabajando en varios medios, y pasa mucho en medios más chicos que son más partidarios de un club o que tienen algún problema ahí, pero me gustaría saber principalmente sus experiencias de si alguna vez, y que tiene que ver con poder reemplazar la fonía o cosas así, si alguna vez los han retado, los han enseñado un reto grave por algún relato en específico. Por ejemplo, sé que Alejandro en algún momento fue bastante crítico de la dirigencia de la U, sé que Ernesto en algún momento tiene que haber sido también bastante más crítico con jugadores, con cuerpos técnicos, directivos, y eso les puede haber llevado a un reto. ¿Cuál fue su experiencia con ese caso específico de llevarse retos de los jefes? ¿De los jefes o de la hinchada? Más de los jefes que de la hinchada. Yo el único partido que relato partidista es el de la selección, porque relaté muy poco la U con Waldo Mora en Radio Chilena junto con Eduardo Italomella, y después yo me quedé en Radio Chilena y Waldo se fue a Radio Santiago y llevó el equipo a Radio Santiago. Con la selección chilena viví un momento muy difícil en Lima. Los hinchas en Lima suelen tomar cerveza y se ubicaban muy cerca de las cabinas. Es terrible. Y yo estaba con Aldo Capacase y me quebraron el vidrio de la cabina y quedé entero lleno de vidrios en la cara, en el pelo, antes tenía pelo, y en la ropa. Entonces me dijo, grita los goles de Perú, hijo de puta. Y le pegó a la cabina y reventó el vidrio. Y yo estaba con Aldo y con Álvaro, y le digo, Aldo, no puedo. Sigue, me dice, tienes que seguir. O sea, con vidrio en la boca, yo prácticamente relatando el partido. Lógico que después me limpié y todo. Siguieron al tipo, lo tomaron detenido, y de ahí yo no supe nunca nada más. Pero eso fue un momento muy, muy difícil, muy crítico, que viví fuera del país. Y cuando yo relataba los partidos de Copa Libertadores y no teníamos cabina y estaba fuera del país, hablaba con la gente que estaba reunida al lado mío, que yo si había un gol de Chile, del equipo de Copa Libertadores, lo iba a relatar, lo iba a narrar, lo iba a gritar, y me aceptaban. Pero sí pasé un susto muy grande en Santos, cuando Neymar jugaba por Santos y estaba jugando con Colo-Colo. Colo-Colo estaba prácticamente empatando el partido con 2 goles de Miralles, y nosotros estábamos locos arriba relatando el partido de Colo-Colo, y también los hinchas de Santos se nos fueron encima, y habían personas que nos resguardaban, pero eran personas de edad, igual que acá, lo mismo que existe acá. Entonces también recibimos escupitajos, recibimos combos, pero no pasó a mayores. Eso es lo que yo más he vivido. Alejandro, mis Ramos. Lima es bien hostil, ¿eh? Sí, Lima es bien hostil para ir a relatar, sí. Bueno, yo en general, tú haces alusión al problema que yo tuve con la dirigencia de la U, pero eso fue un tema puntual con la dirigencia, no con el canal. Yo emití una opinión que la sostengo hasta el día de hoy, digamos, no tengo ningún problema en reafirmarla, y siempre la he reafirmado porque obedecía a una circunstancia específica y particular del año donde yo la emití. Esto fue a finales del 2021, año en que la dirigencia de la U, no obstante que el equipo estaba prácticamente descendido, brillaba por su ausencia, y toda la responsabilidad recaía en los técnicos de aquel momento, que además eran técnicos muy jóvenes. Estaba Esteban Valencia, Cristian Romero, si mal no recuerdo, era el otro técnico en su minuto. Y yo fue una crítica en ese sentido.
¿Perdón? Marcelo Jara. Y, La dupla. claro, en algún minuto también Marcelo Jara, y yo esbocé la crítica en el sentido de que me parecía que la dirigencia tenía que salir al frente, tenía que señalar qué es lo que estaba sucediendo, porque la U se hundía irremisiblemente y no me parecía justo que 2 o 3 técnicos que estaban haciendo sus primeras armas fueran la única voz que se escuchaba del club. Bueno, y eso me significó un problema con Azul Azul en su minuto, pero por lo menos yo siempre tuve el respaldo del canal al respecto. Así que desde esa perspectiva con los jefes yo no tuve mayor dificultad, se conversó, se analizó, yo di a conocer mis razones, expliqué incluso qué significaba una palabra que yo dije desde el punto de vista de la explicación del diccionario, de la RAE, así que frente a eso yo estaba muy tranquilo, no había injuria, ni agravio, ni calumnia, ni infundio, ni ningún tipo de figura penal que pudiera estar en el horizonte, eso yo lo tenía muy claro, y es un episodio que yo ya a esta altura ya prefiero olvidar y soslayar, digamos, pero te reitero, no fue con los jefes, sino que fue con Azul Azul. Perfecto, damos los agradecimientos a Alejandro. Vamos a pasar al segundo panel, que tiene que ver un poco con lo que consultaron, desafíos y nuevos escenarios del relato deportivo, directamente también desde TNT Sport Radio DN. Cuando conversamos con Memo en la organización de este evento dijimos hay que también tener la presencia femenina durante en los invitados. Fuerte el aplauso para Rocío Ayala, relator de TNT Sport, creador de Futbópolis. Fuerte el aplauso también para Orlando Villagrán, directamente desde Linares, relator de Pasión Albirroja. Fuerte el aplauso y le agradecemos por haber viajado hoy día a Alfredo Ávila. Vamos a iniciar con esta segunda etapa. El tiempo siempre se hace corto, así que... Pero yo le quiero agradecer acá a mis amigos y compañeros que me acompañan. Los conozco hace muchos años a todos y de verdad que para mí es un orgullo estar con ellos. Con Orlando comencé en 2014 cuando iniciamos con una radio digital que se llamaba CNX Radio. Eso sí. CNX. Y hoy día tiene una carrera hermosa, así que te felicito, Orlando. Muchas gracias. Con Rocío nos encontramos en los estadios hace muchos años, también de Procol. Te sigo tu carrera y de verdad que cada día mejor, así que de verdad muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y Alfredo, que viene de Linares y yo no sé cómo lo hace para estar en todos los estadios, en todo Chile, hombre. No sé, le voy a preguntar a mis señores. Esa es la tecnología que queremos saber. Claro, Sí. ¿cómo se multiplica? Vamos a contar eso. Y queremos comenzar un poco en los medios y el relato hoy, porque por ejemplo, en tu caso parto contigo, Orlando, comenzaste con medios digitales, pasaste a la televisión, al canal hoy día referente de transmisiones deportivas que es TNT, y también sé que tú sigues en este mundo, pero has transitado en esta doble militancia, pero también hoy día es una realidad el tema de los medios digitales. Correcto. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder conversar algo tan lindo que es la participación en los medios de comunicación. Bien lo decía Guillermo, en el tránsito a buscar la posibilidad, recién estoy estudiando periodismo, lo estoy haciendo en Argentina, uno se encuentra con el escenario de, ya, perfecto, yo quiero relatar fútbol, pero ¿a dónde voy a ir? Voy a golpear la puerta de Bio Bio, me van a decir, ¿y este quién es? Por dar un nombre de radio, ¿no? Esto lo llevo a cualquier otro medio de comunicación. Entonces, sin experiencia, tampoco sin formación profesional en el área, uno tiene que empezar a buscar dónde generarse una instancia propia. Y acá parte lo que es la autogestión propiamente tal. Cuando se pasa por la cabeza, ya en estos albores de la era de Internet y de los medios, de las radios por Internet, establecer quién es el capo, quién es el que tiene mayor conocimiento de redes en ese momento como para poder establecer una red por Internet. Y existen. Y además que sean fanáticos del fútbol, existen. Entonces, empezando a tomar esos contactos, ya se arma algo que es mucho más conciso a la hora de querer enfrentar un micrófono y participar por primera vez de una transmisión deportiva. De ahí nace CNX Radio, de la cual fue partícipe Guillermo, y que tenía por objetivo un poco lo que hablaba el panel anterior, ¿no? Cuando hablaban de Santiago Chavarría, que era el que otorgaba las oportunidades a los comunicadores nuevos, otros formadores en las áreas de la comunicación,
La instancia CNX era precisamente darle las primeras armas o el primer enfrentamiento a quienes querían ser partícipes del mundo. Como nos había pasado a nosotros. A mí de una tarde X, un mediodía X, relatando un partido de fútbol joven en Quilín, se me acerca un productor del entonces CDF y me dice, hola, oye, aquí está mi tarjeta, ¿me mandas una grabación? Y yo quedé como, wow, ya, y tenía que seguir relatando sobre la vez. Entonces, en mi caso, de no haber sido por la creación de este medio por internet, yo no hubiese llegado a relatar fútbol hoy en día, a relatar otros deportes de manera más profesional. Eso es real, a mí me pasó parecido. Yo llevé mi demo de CNX a la BioBio cuando comencé. O sea, abre puertas. Es lindo eso de que hoy en día ya con el tiempo, CNX nació a finales de 2011, principios de 2012, toparse con estos testimonios de que hubo la oportunidad de que se pudiera desarrollar ese tipo de trabajos y que le permitieran, dentro de todo el contexto de, a ver, uno tiene que ser muy responsable hoy en día de decir que no habían líneas editoriales en esa época, pero sí uno confiaba mucho en el talento implícito que había en cada uno de los comunicadores que quiso participar. Y hoy en día uno ve a Guillermo en TVN, ve a Bruno Sampieri en su momento, que también, bueno, el parte en Frecuencia Cruzada, pero también fue por muchas épocas integrantes en X. Fabián Sánchez, que También estuvo en CF. Correcto. Y muchos más. Se me escapan nombres en estos momentos, pero hay varios que empezaron su carrera en esto de lo que eran los albores de la comunicación. Bueno, César también viene de Radio Sport Chile, que también fue creado más o menos en la misma época. Entonces, ese pequeño boom en esa época de los medios digitales permitió abrir puertas y permitió abrir oportunidades, quizás no con la excelencia que tienen los grandes medios de comunicación, pero sí para decir, ya, aquí tiene un micrófono, empiece. Ese es uno de los desafíos, el tema del Internet. Y el otro desafío también, creo yo, es cómo abrimos este mundo que muchas veces no incluía a las mujeres en las transmisiones deportivas. Y yo creo que tú, Rocío, fuiste, no lo quiero decir la primera porque no fue así, pero la propulsora de ganarte un espacio con talento. Porque yo me acuerdo que cuando comenzábamos, tú hiciste curso de relato en Pro Bowl, eres periodista, y te ganaste un espacio y hoy día estás en un muy buen momento. Bueno, muchas gracias por quedarse, por estar acá, por escucharnos. Es difícil comentar sobre el futuro porque yo escuchaba recién lo que decía Alejandro, lo que dice Ernesto, lo que dice Eduardo, de los antiguos relatores, y es verdad, o sea, yo también crecí escuchando radio, mi papá es comentarista, entonces para mí siempre fue la radio, sobre todo en Radio Santiago, en Más Deporte, Gerardo Ayala, pero más que nada yo escuché hombres, entonces me cuesta hablar un poco de lo que significa ser relatora porque yo no quería ser relatora, o sea, yo nunca pensé que iba a estar acá, no era de mis sueños, yo escuchaba a Claudio Palma, escuchaba a Alejandro Lorca, escuchaba a mis compañeros en Radio ADN, al Tito Garrido, de muchos años atrás, y nunca pensé que yo podía estar en ese lado porque en realidad eran hombres y yo no soy hombre, entonces para mí esa puerta se abrió de repente en Radio Santiago porque no había un relator en ese momento y alguien tenía que hacerlo y bueno, me atreví y ahí dije, bueno, si lo voy a hacer otra vez tiene que ser mucho mejor porque en realidad que viera el debe, entonces ahí me puse a aprender relato, pero más que nada la narración la hice para tener un as bajo la manga y cuando me di cuenta que me gustaba y me apasionaba, ahí me encontré en este problema porque dije, ¿quién me va a abrir una puerta a mí que soy mujer? Mi voz es muy diferente a la de todos los hombres, nunca voy a poder equiparar las notas, nunca voy a poder hacer la voz grave y tampoco la quiero hacer porque también en un momento cuando inicié pensé que ese era el camino, o sea, hablar como un hombre y al final me di cuenta que no es el camino porque yo no soy un hombre. Entonces yo creo que sí es un desafío para el futuro de seguir construyendo este camino. Ustedes hablan de todos los relatores que hay para atrás, pero relatoras hay muy pocas. Y sí, efectivamente soy una de las pioneras. O sea, más allá de que un par lo intentó, tuvo una o dos transmisiones, la que se ha mantenido en el tiempo, la que ha estado aguantando y poniendo el cuero ahí a todas las críticas, he sido yo junto a Jocelyn Fernández, que también ganó ahora un concurso que bueno, ya no está en TNT, también el caso de Coco Stadela, que también lo ha hecho principalmente en fútbol femenino, entonces nuestro desafío es ver cómo podemos adecuarnos también a esta sociedad que no estaba acostumbrada a escuchar mujeres, porque es distinto y al principio molesta, y molestaba harto en los tonos agudos, molestaba escuchar mujeres en cancha por un tema quizá un poco más de machismo, de bueno, ¿qué va a saber ella? Eso ya siento que se ha superado bastante, pero sí yo creo que hay que seguir avanzando
avanzando en acostumbrar a la sociedad de que nosotras también tenemos voz y queremos hacerlo de la misma manera profesional que la hace Orlando, que la hace Alejandro, que la hace Ernesto. O sea, nosotras también nos estamos preparando para estar a la altura de una buena transmisión. Así que yo creo que ese es el desafío, al menos de nosotras, es seguir educando y acostumbrando más que nada a esta sociedad. Ahora, yo creo que tú también has inspirado gente. Ojalá. A mí me pasa, bueno, yo trabajo en el mundo de la educación también. Hoy día fui a una escuela pública en Pudahuel. Ya. Y el director de la escuela me decía, lo vi a usted el otro día, me dijo, y yo así como haciendo el loco. Me dijo, ¿lo vi en TVN a usted? Y le dije, sí. Y sale una niña, 17 años, y me dice, a mí me gusta la Rocío Ayala, de TNT Sport. Y yo me di color, yo la conozco, le dije. Entonces, de hecho lo invité al conversatorio, pero no podían venir porque estaban, así que también le mandamos saludos ahí a Bárbara y a su papá. Así que qué bonito también inspirar, yo creo que eso es muy importante. Que por ejemplo, lo hace Ernesto o Vladimiro, inspirar. Tú también has inspirado y tal vez vas a escribir historia. Es que es distinto, porque al final yo no pensaba que lo podía hacer. O sea, algo tan básico de agarrar un micrófono y poder contar un partido, que no es algo fácil, pero es algo, digamos, muy a la mano, de ver a un compañero, un amigo jugar play. Yo pensé que yo no estaba autorizada, o no, ¿por qué iba a poder yo hacer eso? O sea, nunca se me cruzó por la cabeza de que, no sé si es que estaba permitido, pero yo dije, bueno, en realidad las mujeres no hacemos eso. Y ahí me di cuenta que yo tenía un paradigma que había que romper y que en realidad varios teníamos el mismo paradigma. Entonces yo creo que sí, de a poquito hemos ido inspirando y como te decía al final, parte de lo de ser pionera tiene que ver con que la mayoría de los hombres tenía un camino con varios relatos. O sea, 94 años dijiste hacia atrás, ¿o no? Sí, ya, 94 años de varios relatores que fueron creando este camino para que hoy día tengamos a los relatores que tenemos, pero dentro del mundo de relatoras es bien corto los periodos. Entonces al final este camino lo hemos tenido que hacer con nuestras manos y a través de todas las críticas que lamentablemente hoy con las redes sociales ha sido más difícil. Hablamos de nuevos medios, hablamos también de la equidad de género, cómo tenemos que incentivar la aparición de la mujer en el relato deportivo, pero también queremos hablar de un tema de desafío en lo que son las regiones. Hoy día el relato deportivo tiene una vitrina nacional que son los canales grandes, ¿cierto? TNT o incluso la señal abierta, las radios, las 4 radios que transmiten, pero hay radio y esta emisión deportiva en cada ciudad, en cada comuna a lo largo de todo Chile. Y son muchos colegas, a quienes aprovecho de saludar, que van a ver esto seguramente, que están todos los fines de semana en la cancha. Colegas de Puerto Montt, de Arica, de Antofagasta, de Copiapó, que a través del grupo que tenemos de relatores conversamos y conocemos la experiencia, y en una pega, Alfredo, que cuesta hacer en regiones, pero que se hace con mucha pasión, que se hace con mucho amor por la radio, por esa radio antigua, esa radio que acompaña. Y tú, por ejemplo, y te invitamos por eso, porque cuando te conocimos hace poquito en la premiación, pues nos conocíamos digitalmente, pero sí. Te escuchaba con tanta pasión cómo recorres Chile siguiendo Linares, en transmisiones deportivas, buscando auspiciadores, buscando financiamiento, sobrevivir y seguir y contar historias y que la gente sepa de Linares. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo nos puedes también contar sobre el trabajo en regiones que se hace? Hola, buenas tardes. Primero de todo, saludar acá a los presentes, a todos los relatores, a los colegas. Un feliz día por lo mismo. Es una pobreza franciscana la que hay que administrar en muchas ocasiones, porque yo escuchaba a Orlando y me acordaba de CNX, Conexión Radio, y una de las ventajas que tuvo CNX, que también nosotros la tratamos de hacer, es que CNX Radio, cuando se empezó a hacer fuerte, 2013-2014, es porque empezó a establecer vínculos con medios partidistas. Correcto. Y fue algo muy potente. Nosotros tratamos de, dentro de lo mismo, y lo decía Ernesto, ser medio partidista en una comuna tiene ventajas y tiene desventajas. Ventajas porque en el fondo tú vas transmitiendo identidad, la gente se quiere conectar, tienes el mundo de la radio, que en regiones muy fuertes, muy potente, la gente prende la radio, consume radio, la gente todavía tiene la costumbre del radiocontrolador antiguo, que para los partidos de fútbol iba arriba de la antena y se colgaba por la señal de teléfono y mandaba la señal del estudio. De repente Ernesto se tiene que acordar, nos faltaba el simpático que le cortaba la señal de teléfono. Incluso habían colegas que entre sí se cortaban las señales telefónicas cuando tenían final importante. Ernesto se ríe porque sabe que es verdad eso. Ahora, bueno, con la masificación de los instrumentos digitales que te fortalecen el trabajo, no solamente puedes llegar en radio, porque a mí siempre me recalcaron, no importa que tú seas bonito o feo, en la radio te tienes que escuchar bien.
Y yo lo primero que hice, porque yo no estudié periodismo, yo estudié pedagogía en historia, lo primero que hice es tomar curso con un fonoaudiólogo, lo primero. Porque tenía que aprender respiración costo-diafragmática, tenía que comunicar bien, tenía que hablar bien y que me escuchase bien. Y por lo mismo me decían, la radio es inmediatez. Es inmediatez, es elocuencia, rapidez, y dentro de lo mismo hay que tratar de ser lo más objetivo, claro y posible, dentro de eso mismo agregar la identidad, que es fuerte en el tema de regiones. Así comenzó el proyecto de Pasión Albirroja, un poco emulando lo que hizo Frecuencia Cruzada. Para mí Bruno Sampire fue un gran apoyo para poder comenzar. Y tratamos de hacer esto mismo porque en realidad los proyectos de radio en regiones, si bien eran fuertes, muchas veces por este exceso de cariño a la información, como que no había un cierto apego a la identidad de la gente. Y tratamos de como llegar a ese nicho, por así decirlo, a ese nicho identitario que las redes sociales te lo refuerzan. Las redes sociales en este mismo es muy importante, el trabajo digital es muy importante porque te permite llegar aún más rápido. Pero dentro de eso mismo hay que ser más cuidadoso. Pero entre el FM y la señal online, ¿tú sientes que en Linares es más fuerte tu señal online o el FM todavía? No, o sea, yo te doy un caso, por ejemplo. Hay un hincha de Deportes Linares que es hincha no vidente, que se llama Ignacio. Y aparte le gusta mucho el tema de las comunicaciones. Y cuando, por ejemplo, nosotros estamos comenzando la presión, estamos acá del estadio de Tucapel, justamente Lastra, perdón, saludamos a la Caridad Central donde está Nacho Escobar, y el Nacho nos levanta la mano. Y así como él, hay muchos más que también nos están escuchando en la radio, porque la gente en regiones le gusta ir así, con la radio pegada. Es verdad. Pegarse, estar ahí, tener la información al instante, al momento. Claro, o sea, las redes sociales del día de hoy es un fuerte nicho, muy fuerte lo que generan las redes sociales. Incluso ahora con las redes sociales tiene más facilidad de agregar imágenes, marcador, no sé, colocar estadística, todo eso. Pero dentro de eso mismo igual hay que ser cuidadoso, no olvidarse del mundo de la radio, porque yo me acuerdo una vez, yo tengo un amigo periodista que se llama Cristian Montesinos y me mandó donde Carlos Alberto Bravo. Ya, me dijo, Carlos Alberto Bravo, me mandó a Radio Chilena, me dijo, anda, habla con él porque te puedo ayudar, porque como lo decía Orlando, los relatores de medios partidistas digitales de regiones, como que son muy partidistas, muy corazón, muy visceral, pero a veces como que se olvida el contenido. Entonces llego allá a la Radio Chilena donde Carlos Alberto Bravo me saluda, porque justo el 2019 cuando fui, estallido social, el fútbol chileno se detiene, salvo el fútbol de tercera división, que Linares fue campeón. Entonces me hace contar la campaña de Linares, que termina justo para el estallido social, seguía el fútbol de tercera porque estaban jugando liguilla, me dice que bueno, que está el fútbol jugando, el fútbol amateur, muy lindo, y me dice, a ver, relátame un gol. De la nada, listo, le relato un gol, me dice, ¿tú me dijiste que eres profesor de historia? Sí, lo hiciste mal. Al aire. Yo así como... Me mató. Me liquidó. Mató, como dirían Díaz Correa. Me dijo, a ver, pero si tú eres profesor de historia, ¿por qué no me dibujaste la geografía de la cancha? O sea, no sé, por el sector oriente, suroriente, en fin. Y ahí, claro, es muy importante en el fondo. Lo que hablábamos con Alejandro. Claro, es súper importante mezclar el tema de la identidad, el tema del contenido y el tema del cuidado a la hora de poder dibujar a la gente, imaginar de cómo está viviendo y sintiendo el partido. Los medios digitales son muy fuertes en eso mismo, pero muchas veces, como lo decía Ernesto Díaz Correa en una entrevista en redes sociales, muchas veces el exceso de autobombo de los comunicadores o de los periodistas te olvidan de lo que ocurre verdaderamente, que es la cancha. Hay un detalle que quiero precisar igual, cuando uno piensa hoy en día en los medios digitales propiamente tales, nos encontramos con el primer gran obstáculo que nosotros no podemos salir para la gente que está en el estadio. O sea, si nosotros queremos pensar un medio digital enfocado en Colo-Colo, la Universidad de Chile o la Católica, nos vamos a encontrar con la primera barrera, que es la saturación del internet en el estadio. Entonces, pensando en un producto a futuro, uno ya tiene un detalle menos. No vas a poder salir para esas 40.000 personas, 30.000 personas. Y la acreditación. También. Se veía un detalle no menor. Claro, hoy en día, bueno, la pandemia trajo cosas que todavía perduran, como las 5 sustituciones que yo no puedo acostumbrarme todavía. Y el tema de las acreditaciones. Es horrible. La hoja termina de rayar completa. No, parece una pintura de Picasso. Sí, las planillas de relator hoy en día parecen dibujo de mi hija de 6 años. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, el tema es eso, claro. Hay limitaciones que lamentablemente nos alejan de la gente que está del estadio. Y el desafío, uno de los grandes desafíos es ese. ¿Cómo pensamos una transmisión? Ya no para el que está en el estadio, porque es muy probable que no nos vaya a escuchar, sino que para estar acompañando a, no sé, al muchacho que se quedó sin entrada y lo está viendo desde la casa. Ese es de entrada, una de las grandes dificultades que tienen hoy en día los medios digitales. Rocío, ¿y cómo ves tú también esa evolución de medios digitales? Tú estás en radio y estás en tele, pero te falta el mundo digital. No, yo también estoy en CNX. Ah, ¿también? Sí, estuve.
No sé, yo antes... No, si el legado pero, de CNX es... Pero yo estuve como reportera de cancha. Sí. Pero yo, claro, tengo la doble militancia. Yo también soy periodista, entonces... pero me doy cuenta de esa dificultad. Yo amo la radio y espero que nunca se acabe. O sea, no se va a acabar, tranquila. Y si bueno, no paga tanto, pero si no paga tanto no importa. Yo siempre voy a ser fiel a la radio porque la amo la radio. La radio no puedo creer que haya algo que compita. Y bueno, sé que TNT anda por acá, así que esta parte, bueno, no anda grabando, pero la radio no, pero es que la radio es instantaneidad, es vida, la radio es movimiento, la radio es... compañía. Sí, pero es que en la transmisión misma, la radio es el fútbol, o sea, la tele igual es distinta, un poco más fría, pero la radio... Pregunta que nos salga de aquí. Entre nos. Está Alejandro, no, me refiero al profesor, pero alguno ve la tele, la mutea y pone la radio, ¿no? ¿Todavía? En mi casa lo hacían a veces. Mi suegro lo hace. ¿Tu suegro lo hace? Mi abuelo lo hace para escuchar a Ernesto, por ejemplo. Yo lo hago a veces. Yo lo hago a veces, pero... Y no porque a uno no le guste el relator, sino porque la radio tiene ese ritmo, pero es que, ¿sabes qué? A mí me gusta la previa, el post, me gusta cómo nos movemos de los camarines, cómo estamos en todas partes, cómo de repente sacamos a un hincha y de repente sacamos al presidente y pareciera que en realidad uno es el diferecto, uno está grabado, es trampa, pero también está como el estar en todas. O sea, yo escuchaba acá a Alfredo y eso de estar en todas a mí me encanta. Entonces, para mí el medio tradicional yo no lo cambiaría por nada. Pero la radio en internet también yo creo que se ha adaptado. Nos hemos adaptado también, o sea, tenemos la camarita y todo, pero nosotros al final lo hacemos para la gente que está en el estadio, creo yo. O sea, la compañía, el auto, a mí me gustaría que ahora los teléfonos ya no tienen radio. Entonces, es difícil que te escuchen, es difícil en el partido mismo que se siga disfrutando. Yo creo que igual ese es otro desafío, porque que la radio sobreviva. ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones escuchen radio? Nosotros en ADN, parte de las pruebas para entrar, esto no sé si alguno va a querer hacer la práctica en ADN, pero voy a soplar. Una de las preguntas es, ¿quiénes integran los tenores? Mira la pregunta mala, pero es como... No, pero parte de la... Yo me compré el libro de los tenores del año 2014. Pero ¿sabes que la mayoría nos puede nombrar dos? Porque no escuchan la radio, no escuchan el programa, entonces, de verdad, no escuchan. Entonces, yo creo que ese es un desafío, el cómo también los medios tradicionales que sobrevivan y alzarlo. O sea, ahora yo tengo varios amigos que perdieron hace poco la pega en Radio Agricultura, a quienes les mando un abrazo. Para todos. Porque las radios van para eso, o sea, van equiparándose, van acotando, o sea, ya no vamos al estadio, muchas radios ya no salen al estadio, ya no, los tres grandes, y los hacen desde la tele. O sea, si la U juega en El Salvador, no se viaja. Entonces yo creo que ese es un desafío también. La pandemia dejó eso, de hacer como partido remoto. Pero es a nivel global. Sí. Global, me atrevería a decir que varios medios, no solamente acá en Chile, sino a mí me toca la experiencia de escuchar lo que sucede en Argentina y también allá por temas de costo, solamente reservan los viajes para River, Boca. O sea, yo cuento siempre esta historia que es como triste, pero me tocó a mí hacer los Panamericanos en TVN. Tuve un programa todos los días, no paré, todos los días continuos, fueron 20 y tantos días, de 7 a 10 de la noche. Dueño de los derechos. Pero no fui ni un solo día a la cancha, porque claro, trabajaba en el día, llegaba a las 5 al canal, de 7 a 10, no fui ni un solo día a los Panamericanos, ni un solo día, y feliz, le agradezco al canal y la mejor experiencia de mi vida, pero no fui una sola vez al estadio, entonces mucha gente fue a vivir los Panamericanos y yo no lo viví. Qué pena más grande. Claudio Palma siempre cuenta que cuando él relató las eliminatorias de Sudáfrica por CDF, fue siempre en estudio, no fue en estadio. Entonces, claro, ahora en Chile le agarraron como demasiado cariño a transmitir en estudio en realidad, así que ojalá... Pero dice Orlando es verdad. De hecho, Riera con Federico Taboada de ESPN Argentina decía lo mismo, que están haciendo todo en esa dinámica. Pero es parte de los tiempos actuales que también hay que considerar que la pandemia propiamente tal afectó mucho lo que fue la publicidad o los temas publicitarios para los medios de comunicación. Entonces estamos como en un proceso, si bien es cierto la pandemia terminó 2 años a la fecha, pero sí deja lastimado un poco las proyecciones que tenían los medios de comunicación de ganancias en esa época. Y estamos, entre comillas, yo siento pagando un poco ese precio, pero ojalá que en algún momento vuelva ese norte de volver a sentir el fútbol desde la cancha. Queramos o no, ver un monitor no es la misma sensación de estar ahí mismo en el estadio. Me tocó hacer el ascenso de Deportes La Serena hace una semana y es otra cosa, el estadio lleno, sentir el bombo, sentir el grito de la gente, la atención de la gente. Barnechea está ganando 1-0 en Antofagasta y la gente tensa, nerviosa. Gol de Antofagasta y ya como que le volvían al cuerpo a la gente. Hincha Puma Junior.
Pero son sensaciones que ojalá los futuros periodistas, sobre todo de esta casa de estudios, tengan la posibilidad de apreciar, de ir al estadio, de ver la reacción del hincha, de ver cómo va el abuelo, el papá, el hijo, porque son experiencias que uno después puede extrapolar a una transmisión deportiva, sobre todo en instancias decisivas. Ver abuelos llorando al borde de las lágrimas por un ascenso es una sensación espectacular. A Fabián le pasó el año pasado con Cobreloa. Cobreloa, que estaba esperando con ansias después de 9 años volver a la primera categoría. 6.000 personas en Talca. Estuvo ahí, fue una locura. Cobreloa siempre llevó muy buena gente a todas las canchas, en primera y en el ascenso, pero ese ambiente especial de ese ascenso de Cobreloa fue tremendo, porque estás hablando de prácticamente una generación, las generaciones son por lo general de 10 años, una generación que vio a Cobreloa en la B y tomar de nuevo ese papel de protagonismo y llegar a primera división, no, es impagable. Y entonces, además, Orlando, eso mismo que tú mencionas. Con esto termino, ojalá impregnarse de esa identidad de estadio, de estar presente en la cancha, no solamente del fútbol de la A, sino que también de la B, de la tercera división, que te dejan muchas cosas para las vivencias personales. Que yo solo para aportar más allá de la esencia, o sea, yo principalmente relato la primera B o el ascenso y a veces tenemos partidos con 4 cámaras, nos ha tocado con una cámara porque, no sé, hubo problemas y se tuvo que hacer con una cámara de celular el paneo, entonces es duro el momento que estamos atravesando en cuanto a lo económico, entonces no solamente es la esencia, a mí mi pololo siempre me dice que yo relato distinto en el estadio que en el estudio, yo no me doy cuenta, pero yo he relatado muy poco en estadio, en el canal y se siente, o sea, nosotros muchas veces vemos muy poco, o sea, vemos las hormiguitas que ustedes ven en sus casas, es todo lo que vemos también, entonces yo creo que eso... Anda que fuera de plano se hayan cambiado los punteros. No. Es que la gente cree que uno ve un monitor diferente que el que ven ellos. Que tenemos 80 cámaras. Vamos a revelar un secreto del mago acá. Porque una de las conversaciones en estos últimos años ha sido con el canal de la posibilidad de contar nosotros en estudio con la cámara 1, fija. Sí, que es la cámara 1. Y eso créeme que ha ayudado mucho, mucho. Profesor Alejandro debe también coincidir con esto, porque ya tener una imagen relativamente estática, ¿no?, con el paneo, te permite un panorama. Ya no tener que estar dependiendo de que el director sea más fanático de la cámara 2 que de la cámara 1, porque hay directores que más de cerca al jugador, y a nosotros nos quita mucho contexto. Ahora, ese problema lo tenemos nosotros, no Alfredo, que va de cancha en cancha. Yo sí soy un privilegiado porque la segunda división tiene un amor a la geografía chilena muy grande, porque parte de Novay y termina en Puerto Montt. Entonces, ya hasta hace poco tenía la Arica. No, y claro, y ahora subió Salamanca también, sí. Entonces hay que ir al norte, ¿no? Pero es bonito porque... conoce historia, cancha. Es muy importante, por ejemplo, bueno, yo también trabajo en el área comunicacional de la municipalidad de la ciudad, entonces yo tengo claro que también cuando voy a estadio afuera, tengo que hablar con el canchero. Que el canchero o las personas que están a cargo del estadio te pueden decir, oye, no, pues si yo soy el que mando acá, pues yo si quiero te paso la caseta. Y te la pasan. Entonces, tenéis caseta o tenéis pupitre. Cuando fuimos a Puerto Montt a relatar este año, llega la gente de Puerto Montt, me dice, con un tono muy puertomontino en realidad, me dicen, no, amigo, usted colóquese aquí en el pupitre. Habla con el tono. Me dice, es que es como la pincoya del reality. Me dice, no, amigo, lo que pasa es de que usted se puede sentar acá en pupitre. Aquí no pasa nada. Nosotros no somos como los del norte. Entonces, claro, te va impregnando de esa cultura, de esa idiosincrasia, lo cual es muy bonita lo que te permite la radio. Es mucho más costoso, claramente sí. Pero el aprendizaje que te deja en terrenos muy bonitos, el poder contactarte o poder tener nexo con los clubes identitarios de las ciudades, o también enfrentar las dificultades de hoy en día, donde, por ejemplo, claro, anteriormente era todo un apostolado, una proeza poder colgarte a la línea telefónica, ahora el internet te lo facilita. En algunos lados sí. En el Estadio Nacional tenés que pegarte 20 rezos para poder tener internet en un partido de Chile. He comprado como 5 antenas ya no sé qué hacer. No, ninguna. Pero claro, al final de cuentas son aprendizajes, son experiencias. Habla con el canchero, habla con la gente de la puerta. Todos te van dejando algo. Todos te van dejando historia y todos te van dejando contenido para la transmisión. Oye, ¿tienes un canje ahí con los buses, con las aerolíneas? ¿Cómo te mueves para todo Chile? Mira, te voy a contar un secreto. Por favor. Ernesto Díaz tiene que conocerlo porque, por ejemplo, Ernesto, que es de Curicó, hay muchos hinchas de Curicó que viajan en van, ¿cierto? Hay adultos mayores, abuelitas que viajan. Entonces nosotros viajamos con una van con hinchas de Deportes Linares. Y ellos nos respetan que nosotros nos vamos 3 horas antes. Y que lleguemos al estadio 2 horas antes. Y ellos mientras almuerzan, comen, nosotros vamos, montamos, conversamos con la gente, sacamos información, generamos contenido. Entonces eso se nos facilita porque cuando viajamos entre todos se nos sale mucho más barato. Salvo una vez en Copa Chile, que no quiero decir que fue contra Ñublense, que
que Linares, el partido de ida contra Ñublense, lo ganó 2-1, semifinal de Zona Sur Copa Chile. Un partidazo en realidad. Y fuimos con toda la fe de Chillán, Linares va a ganar, va a ser un muy buen partido. Fue este año incluso. Sí. Estaba a cargo Calule, muy bien en realidad el equipo. Fuimos a Chillán y fue horrible en realidad. Linares perdió 5-1. Mala experiencia, Carabineros nos hizo salir más tarde. Y claro, y cuando salimos del estadio, los hinchas de Ñublense nos vieron y nosotros esperábamos que nos tiraran longaniza, pero nos tiraron piedra. En realidad, así que fue lo único negativo de todo esto mismo, pero lo bueno es que tú tienes el roce con la gente, que eso te ayuda de una forma a manejar de mejor forma el contenido y a filtrar y a ordenar para ver qué es lo que tú quieres decir. En honor al tiempo, vamos a dar el paso. Son buenos para hablar, Kevin. Son muy buenos para hablar. Esto hay que programarlo tipo 10 de la mañana. Sí. Vamos, por favor. Rellenamos 90 minutos. ¿Qué es ser quizás hincha del club y comentar al club? ¿Cómo es vivir esa interna? ¿Cómo es vivir el mundo de Deportes Linares? ¿Cómo es, lo mismo usted decía, viajar con los hinchas y empaparse de todo ese conocimiento del hincha? ¿Cómo es vivir al mismo tiempo ser un hincha y al mismo tiempo ser un relator? Es malo. Muy malo. O sea, ¿por qué? Yo me acuerdo que una vez Bruno Sampieri, se agradece la sinceridad. Bruno Sampieri me dijo, yo voy a tomar las palabras que me dijo Bruno Sampieri. Yo cuando comencé a relatar, tuve 3 personas que me dieron consejo. Ernesto Díaz Correa, que me decidió, yo cuando comencé a relatar en el 2017, le escribí a todos los relatores por redes sociales, a todos obviamente. A mí no me escribiste. A mí tampoco. No te conocía. A Rocío tampoco. Pero a todos los que de una otra forma tenían vitrina televisiva, ¿se entiende? Para hacer el filtro. Ah, ya, muy bien. Ya, Ernesto Díaz Correa, que fue muy gentil, mucho éxito, que le vaya muy bien. Ignacio Valenzuela, que me recomendó tener paciencia, que el camino es largo. Y Bruno Sampieri, que es muy cercano. Me dijo, el tema del relator partidista es una persona que relata en un permanente incendio. Y tú tienes que mantener la calma dentro de la tempestad. Eso es súper importante. Porque muchas veces que la pasión, que el vínculo, que no te nuble con lo que ocurre en la cancha. Porque en el fondo tú tienes que comunicar, porque a pesar de tú ser un relator partidista, igual te está escuchando el de Concepción, el de Rengo, te está escuchando el de San Vicente de Tahuatahua. De una forma igual la gente llega a ti. Y me ha pasado, por ejemplo, no sé, pues hemos ido a estadio a Concepción, ustedes son los de Linares, y el otro día escuchamos partidos por ustedes. Dentro de todo, tú igual tienes que tener un respeto. Una vez yo tuve un problema con Mauro Pozo, con eso mismo. Porque en realidad el relator de redes sociales tiene que mucho fijarse en los comentarios, lo decía Orlando, que muchas veces tú pierdes el fondo de tener, que te escuchen la gente que está en el estadio, pero la gente que está en la casa te escribe, te comenta, y muchas veces que está en redes sociales te comenta para bien como te comenta para mal. Y una vez nos pasó que relatamos un partido de Deportes Linares contra Concepción, y los hinchas de Concepción de repente como que son hinchas del Real Madrid. Entonces te comentan en mala, te llenan de cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Y a mí obviamente se me salió un improperio, pero no directamente contra los hinchas de Concepción. Yo dije así como, no saben con la chichita que están curando, mucha gente criticando a Linares, fue viral, eso salió en varios portales. Y Mauro Pozo me destrozó por redes sociales. Y ahí entendí también que dentro de todo, tú tienes que colocar un límite a tu fanatismo, porque lo más importante, junto con tu pasión, junto con tu aprecio, es la información. No puede haber algo más importante que la información. Hecho de la causa, un pequeño acápite. Bruno Sampieri empezó con Frecuencia Cruzada relatando en Galería de San Carlos de Apoquindo con un computador, con un micrófono conectado y una banda ancha. Y así empezó, Bruno. Correcto. Para tener un poco de perspectiva de que pequeños proyectos, si es que son llevados con el alma, pueden llegar a grandes resultados como hoy en día Frecuencia Cruzada. Perfecto. Antes de seguir con las preguntas, porque en honor al tiempo los vamos a invitar que una vez que finalice este evento puedan, con nuestros invitados, poder realizarlas afuera. Guillermo te doy el pase, aprovecho de agradecer a la Universidad Finisterre y a la Escuela de Periodismo en particular por recibirnos, por impulsar también esta iniciativa del primer día del relator en el fútbol chileno. Te doy el pase, Guillermo, para que puedas cerrar. Bueno, gracias. Y reiterar, el tiempo se hace corto, nos extendemos mucho porque somos buenos para hablar, somos relatores, pero lo que quiero reiterar es agradecerle a la Escuela de Periodismo, que es mi casa,
que nos hayan permitido estar hoy día con Alejandro, con Ernesto, con Eduardo, con Orlando, la Rocío, Alfredo y tantos amigos. Veo a Jerko Senko y España Estudillo, Leo Orante, que son grandes relatores, y para mí me llena de alegría que podamos conversar sobre esto, que es un oficio hermoso, es un oficio muy bonito, que lleva alegría, que lleva la pasión del deporte a todas las casas, a todas las personas, que le da alegría a un pueblo. Yo siento que con la voz, con nuestros relatos, de verdad hemos creado historia. El deporte chileno sin los relatores no sería lo mismo, no estaría en la memoria colectiva de todas y de todos. Así que de verdad muy contento y agradecido de que podamos haber celebrado este primer día del Relator de Fútbol de Chile. Así que un abrazo para todas y todos, Kevin. Perfecto. Nos vemos en una próxima oportunidad.